بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Bienvenidos otra vez a este programa, Generalidades sobre el Islam. En el programa anterior habíamos hablado acerca de lo que es el Islam, la definición de lo que es el Islam y lo que abarca. Uno de los aspectos del Islam era la doctrina, que es el tema sobre el cual vamos a hablar en el programa de hoy. La doctrina islámica. La doctrina son los principios del Islam, que obviamente desarrollados conforman todo el bagaje doctrinal de lo que es el Islam. Estos principios, habíamos dicho, eran 3 originales, que con los principios añadidos se hacían 5. El monoteísmo, la creencia en la justicia divina, la creencia en la profecía, la creencia en el imamato, la creencia en el más allá. Estos son los 5 principios y vamos a comenzar a desarrollar el primero, que es el monoteísmo. El monoteísmo no es un aspecto común a todas las religiones abrámicas. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Solo que la palabra árabe tawhid, que traducimos como monoteísmo, tiene una implicancia más rigurosa. Tawhid significa la creencia no solo en la unidad de Dios, sino en la unicidad de Dios. La unicidad de Dios es creer que Dios es uno y único, que no tiene composición, no tiene ni siquiera una composición abstracta. Dios por ello no está constituido por partes de ninguna manera. En el Islam tenemos la creencia en el Tawhid en diferentes niveles. Es por eso que el monoteísmo lo dividimos en At-Tawhid fil Khaliqiyya, cuya traducción sería la creencia en que solamente Dios es creador, que Dios es el único creador. La creencia en la unicidad con respecto a la condición de creador de Dios. No hay nadie más, ninguna otra entidad en el universo que pueda crear algo. Solo Dios es el creador de todas las cosas. Otro de los niveles del monoteísmo, otro de los niveles del Tawhid, es At-Tawhid, o sea, la creencia en la unicidad de que Dios es quien dirige o administra las cuestiones del universo. Únicamente Dios es el que, por ejemplo, hace caer la lluvia, únicamente Dios es el que mantiene la ley de gravedad, y en esto no tiene ningún tipo de copartícipe. Con respecto a los politeístas de la época del mensajero de Dios, de la época preislámica, ellos creían en Dios, en Allah. Creían que Allah es el que había creado todo el universo. Solo que ellos creían que Dios tenía copartícipes en lo que hace a la administración del universo. A la administración, por ejemplo, es por eso que tenían una divinidad para la lluvia, una divinidad para hacer llegar el sustento, otra divinidad, bueno, creían en diferentes tipos de divinidades, y ese era el politeísmo que estaba vigente en la época preislámica. Por lo tanto, vemos que los politeístas de esa época no eran politeístas en cuanto a la condición de creador de Dios de todo el universo, sino en cuanto a la condición de administrador de Dios del universo. Esta administración o esta creencia podemos dividirla en 2. Creer que Dios es el administrador del universo en cuanto
En cuanto a las cosas existentes, es la administración existencial del universo. Y otra es la creencia en que Dios es el único que puede administrar jurídicamente, esto es, el que ordena, el que prohíbe, el que orienta. Esto es creer que es el único que dispone lo que damos en llamar la ley divina. Otro de los niveles de la creencia en el monoteísmo es creer que Dios es el único que merece ser adorado. Es at-tawhid fil ubudiyya, la creencia en que la adoración es sola y únicamente para Dios. Nadie más puede ser adorado, ni debe ser adorado. Esto implica en el Islam incluso algo más allá de lo que es la simple creencia, sino que incluso eso tiene que ver con actitudes que se pueden tomar en relación a las cosas o a las personas, como prosternarse o inclinarse de una manera tal que eso implique adoración. Eso es algo que es de común aceptación para todos los musulmanes. Estos son los niveles del monoteísmo. Entonces tenemos at-tawhid fil khaliqiyya, la creencia en que Dios es el único que debe ser adorado, que es el único creador. At-tawhid fil rububiyya, que Dios es el único que tiene el señorío por sobre el universo. Y esta se divide en dos: at-tawhid fil rububiyya takwiniyya, creer que Dios es el único que administra el universo de manera existencial, o at-tawhid fil rububiyya tashri'iyya, creer que Dios es el único que administra las cosas en cuanto a jurisprudencia, en cuanto a derecho a legislar. Por lo tanto, el legislador por excelencia es Dios. El cuarto de los niveles es at-tawhid fil ubudiyya, esto es, creer que solamente Dios merece ser el adorado. Cuando se estudia el monoteísmo, se estudia tanto la esencia divina como sus atributos. La esencia divina es lo que Dios es, las características de Dios. Wal-'iyadu billah. Se puede saber cuáles son las características de Dios, se puede definir a Dios. Para definir algo tenemos que reconocer sus límites, su capacidad. Dios está limitado para reconocer sus límites. Tiene una capacidad que nosotros podemos llegar a dimensionar. Obviamente que no la tiene. Es por eso que la esencia divina se encuentra mucho más allá de lo que nosotros, los seres humanos, podemos llegar a comprender, porque escapa a nuestra capacidad. Deberíamos tener una capacidad infinita para poder llegar a comprender a Dios, lo cual obviamente no tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer a Dios? ¿Cómo hacemos para conocerle? Le conocemos a través de sus atributos. Y en esto sí, podemos nosotros llegar a inferir, si no a conocer cabalmente, a inferir muchos de lo que son sus atributos. O sea, tenemos dos temas que son la esencia de Dios y los atributos de Dios. La esencia de Dios es una y única. Y esto es la creencia en el monoteísmo. La esencia de Dios no está compuesta por partes. Es por eso que nosotros decimos que creemos en la unicidad de Dios. Ni siquiera está compuesta por partes de manera abstracta. Algo que está compuesto por partes necesita de sus partes, sin lo cual no es. Y Dios no tiene necesidad absolutamente de nada. Y esto es uno de los argumentos para la existencia de Dios. Es lo que en filosofía se llama la cadena de causas y efectos. O sea, toda causa, todo efecto tiene una causa, que a su vez es efecto de otra causa. Y así, hasta encontrar la causa primaria. La causa primaria es aquella que debe estar por sobre todas las demás causas. Es aquella que no debe tener la misma característica que los demás. Todos los efectos tienen una característica, que es que a su vez necesitan una causa.
En cambio, la causa primaria no tiene esa característica y se sale de la serie. Es por eso, es un tema que es analizado en su lugar con detalles de tenor filosófico y teológico, en los cuales en esta clase no voy a ahondar. Pero este es uno de los argumentos de la existencia de Dios. Así llegamos a la causa principal que no necesita absolutamente de nada, porque si necesitara de algo, tendría que ser a su vez efecto de otra causa. Dios no necesita absolutamente de nada. Si Dios estuviera compuesto por partes, Dios necesitaría de esas partes. Es por eso que Dios no tiene necesidad ni de partes existenciales ni de partes abstractas. Dios es único. Y eso es la creencia en la unicidad de la esencia divina. Eso es at-tawhid fi dhat, la creencia en el monoteísmo, en lo que hace a la esencia divina. Los atributos de Dios. Dios tiene una serie de atributos. Todos son atributos de perfección. Atributos de perfección como la vida. Dios está vivo, pero no una vida como nosotros conocemos, no una vida como la vida orgánica. Una vida en el sentido de tener una comprensión, de tener una voluntad. Es la vida por excelencia. Dios tiene voluntad, la voluntad por excelencia. Dios tiene poder, el poder por excelencia. Dios tiene sabiduría. A su vez se derivan muchos otros principios, como es la prudencia, lo que es la sapiencia divina. Sapiencia es una combinación de dos atributos, de prudencia y sabiduría. Sabiduría y prudencia es la sapiencia. Dios es el sapiente por excelencia, donde realiza las cosas en su justa medida. Otro de los atributos de Dios es el poder. Dios es todopoderoso. Nosotros, con respecto al tema, a este tipo de temas, muy fácilmente lo solucionamos con las orientaciones del profeta del Islam y las orientaciones de los imames de Ahlul Bayt. Por ejemplo, dijo el imam Ali, alayhi salam, el primero de los imames, cuando uno de sus compañeros le hizo una pregunta similar: a Dios no se le atribuye la impotencia, sino que lo que preguntaste no puede ser. Esta respuesta tiene una explicación, y obviamente personas instruidas pueden llegar a comprender esto mucho más. Cuando nosotros analizamos esto desde un punto de vista filosófico, vemos que las cosas o son, o pueden llegar a ser, o son imposibles que sean. Las cosas que necesariamente son es una sola: Dios. Dios es el ser necesario. Dios es, y nadie más, ninguna otra cosa más necesariamente debe ser, sino que todas las demás cosas tienen la posibilidad de ser, pueden ser o pueden no ser. Dios es el ser necesario, todas las demás cosas que existen son los seres contingentes, o sea, pueden ser o pueden no ser. Y después, lo que no es ni tiene posibilidad de ser, es el ser imposible. Nosotros, sin ahondar en este tema ni entrar en filosofía, podemos llegar a comprender que el hecho de que Dios pueda ser y no ser al mismo tiempo, no solo Dios, cualquier cosa, esta silla pueda llegar a estar o no estar en esta habitación al mismo tiempo, en el mismo lugar, con 8 condiciones: mismo tiempo, mismo lugar, en relación a un mismo eje de referencia. Es imposible que pueda estar y no estar al mismo tiempo. De la misma manera, no puede haber Dios y no haberlo. No puede haber Dios todopoderoso y a su vez no ser todopoderoso. Entonces la respuesta nos es clara. La pregunta es absurda, porque algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Eso es igual que preguntar si esta silla puede estar y no estar en esta habitación al mismo tiempo, lo cual es un absurdo. Este tipo de temas, obviamente, son mucho más largos, son mucho más extensos, pero sirva esto como referente
para entender la manera en que se estudian estos temas dentro de lo que es el monoteísmo o la creencia en la unicidad de Dios. Los atributos de Dios son todos atributos de perfección, porque si hubiera una imperfección, obviamente eso ya no se correspondería con el ser necesario, ya no se correspondería con lo que es la divinidad, porque eso implicaría una necesidad. Dios tiene atributos de perfección, todos sus atributos son perfectos, son completos. Dios no tiene ningún tipo de, podemos decir, no tiene ningún aspecto negativo en sus atributos. Por lo tanto, podemos llegar a enumerar una serie de atributos que Él no tiene. A Él no se le puede atribuir la ignorancia, no se le puede atribuir la incapacidad, no se le puede atribuir la necesidad, no se le puede atribuir la injusticia. Y aquí llegamos al atributo de justicia divina, que si bien es uno más de los atributos de Dios, a causa de las implicancias que tiene en cuanto a muchas de las creencias en el Islam, se lo estudia en forma aparte, como un principio aparte. Por lo tanto, el monoteísmo es el tema principal y la justicia divina es un principio derivado del monoteísmo. Dios es justo y es porque es el justo por excelencia. Es imposible que Dios sea injusto, que sea opresor, porque alguien que es injusto lo hace por una serie de causas. Alguien es injusto, por ejemplo, por necesidad. Dios no tiene ningún tipo de necesidad. Alguien es injusto por ignorancia. Dios no tiene ningún tipo de ignorancias. Dios ha creado todas las cosas, es la causa de las causas. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene lugar, Dios es el que ha creado el tiempo, Dios es el que ha creado el lugar. Todos los tiempos están delante de Él a una misma vez, todos los lugares a sí mismo. Por lo tanto, conoce todas las cosas, conoce las nociones, conoce el rumor de los pensamientos y lo que nosotros tenemos en nuestro foro interno. Dios no desconoce absolutamente nada. Entonces, Dios, al no tener ningún tipo de ignorancia, no puede ser injusto por ignorancia. Alguien cuando es injusto lo es por necesidad, lo es por ignorancia o lo es por vanidad, por juego, por divertirse. Dios no tiene necesidad de divertimento, Dios es el sapiente. Realiza las cosas en su justa medida. De esta manera nosotros llegamos a esta conclusión, que Dios es justo por naturaleza, Dios es justo por esencia, y es imposible que haya opresión e injusticia o tiranía en la esencia divina. De esta manera se solucionan muchas otras temas relacionados a la teología, como el tema relacionado a la predestinación y al libre albedrío. Dios nos ha predestinado. Nosotros estamos predestinados desde los primeros tiempos a realizar, por ejemplo, una acción, e indefectiblemente la debemos hacer o no. ¿Acaso somos nosotros los que estamos creando nuestras acciones en cada momento? Si Dios ha predestinado tanto las buenas acciones como las malas acciones, entonces, ¿por qué castiga al pecador por sus malas acciones, si sus acciones ya estaban predestinadas? Con el atributo de justicia divina, podemos decir que Dios no es injusto en lo absoluto. Y si decimos que castiga a un pecador, es porque ese pecador se lo merece, es porque ese pecador es el que ya ha realizado sus acciones. Entonces, podemos preguntarnos, ¿acaso Dios desde los primeros tiempos, desde la antigüedad, desde antes de crear el tiempo, no sabía que el pecador pecaría?
si lo sabía y ya estaba en su conocimiento, el pecador no tenía más opción que actuar en base al conocimiento divino y pecar. Por lo tanto, él es el dueño de sus acciones. La respuesta a esto también es muy fácil, es como una adivinanza. Muchas veces nos dicen una adivinanza y nosotros pensamos en la respuesta. Y cuando nos dicen la respuesta decimos, era así de fácil. Es verdad, en Dios estaba el conocimiento, tiene el conocimiento primigenio de todas las cosas. En Dios estaba el conocimiento de que el pecador pecaría. Y si el pecador no llega a pecar, eso iría en contraposición al conocimiento divino. Pero en el mismo conocimiento divino está que Dios sabía que el pecador pecaría con su propia voluntad y libre albedrío. Dios tiene información sobre el futuro y no necesariamente provoca la acción del pecador. Entonces, de esta manera no se contradice en absoluto el conocimiento primigenio de Dios, porque en el conocimiento primigenio de Dios está que el pecador pecaría por su propia voluntad y libre albedrío. Así, este es otro ejemplo de cómo se resuelven los temas en los estudios de teología. Otra de las implicancias del tema de la justicia divina es creer que existe, que el hombre está predestinado y que el hombre es el que realmente es el que realiza las malas acciones. Ese es uno de los temas. Y otro de los temas es el tema del destino de los seres humanos y el tema de la creencia en los castigos y las recompensas. Dios recompensará a las personas en el más allá en su justa medida. Dios recompensará incluso las buenas intenciones de los creyentes. Muchas veces una persona tiene una buena intención. Dijo el profeta del Islam, innamal a'malu binniyat. Ciertamente que las acciones son en base a las intenciones. Por ejemplo, si una persona no tiene la intención de ayudar a un pobre, simplemente tira un billete en el aire, no tiene ningún tipo de intención, y ese billete cae en manos de un indigente. Obviamente, si no ha tenido la intención, no tendrá una recompensa porque el billete haya llegado a las manos del indigente. Otras veces una persona tiene toda la intención de hacer llegar el billete a manos del indigente y por una cuestión u otra no llega hasta donde está el indigente, pierde el dinero o cualquier otra acción que hace que simplemente permanezca con la intención. Será recompensado por sus intenciones. Es por eso que el profeta de Dios dijo, ciertamente que las acciones son en base a las intenciones. Los castigos, los premios, es algo que está relacionado al tema del más allá, por lo tanto, vamos a volver a tocar este tema cuando hablemos del más allá. Ahora simplemente diremos que precisamente por la condición de justo de Dios es que es imposible que no exista un más allá, sino que tiene que existir un lugar, tiene que existir un tiempo en el cual todas las personas, en el cual todos los asuntos se equilibren, todos los derechos usurpados sean devueltos, o por lo menos sean compensados. El ser humano y el libre albedrío, el ser humano y la predestinación. Dios nos ha creado, Dios ha creado este mundo. Dios ha creado a las personas para que se dirijan hacia un objetivo, ese objetivo es el más allá. Pero los seres humanos venimos a este mundo. El ser humano es la más indefensa de las criaturas. Hay animales nacen con dientes para ya poder
comer, morder. Otros animales nacen, inmediatamente pueden erguirse, pararse. Un potrillo nace inmediatamente, a los cuantos minutos ya puede estar parado. El ser humano necesita cuidado. No solo necesita cuidados físicos, también necesita instrucción para que de esta manera puedan florecer sus capacidades. El ser humano, cuando nace y no tiene ningún problema mental, no tiene ningún problema físico, puede ser un deportista consumado en potencia, puede ser un matemático, un físico, pero necesita desarrollar esas aptitudes. Para eso necesita instrucción. El ser humano, ¿cómo hace para llegar a ese objetivo que le ha dispuesto su Creador? Necesita una instrucción, necesita unas señales. Esas señales son los profetas de Dios. Esas señales son los libros sagrados. Esas señales también, después de los profetas de Dios, cuando ha terminado la serie de profetas divinos, están en los imames inmaculados, aquellos que siguen orientando a las personas, ya no en base a una revelación, porque ya no hay revelación nueva después de los profetas, sino en base a actuar de manera justa, actuar de manera completa y perfecta según el mensaje divino. De esta manera llegamos a entender la necesidad de una profecía, la necesidad de que haya profetas divinos, que Dios haya enviado personas que guíen a las demás personas. De esta manera tenemos la creencia en la profecía y después de culminado el mensaje, la creencia en lo que son los imames inmaculados. Estas personas que tienen que permanecer, que tienen que seguir con la misma misión de los profetas. Personas que tienen que permanecer enseñando a las gentes y llevándolas por un buen camino hasta que solas puedan llegar a tener esa capacidad para conservar un mensaje, para llegar a hacer desmenuzar las ciencias y otros temas más que veremos en el próximo programa. Esto ha sido todo por